Muy bien. ¿Alguna vez utilizaste esta frase? Gracias por hacer lo que te dije. Quiero empezar esta mañana preguntándote si, bueno, no sé si los papás que están aquí presentes, o no sé, a lo mejor hasta como hijo, en algún momento de tu historia, alguien te bendijo por algo que tenías que hacer. Como por ejemplo en la siguiente imagen. ¿Qué puedes ver ahí? Ándale, alguien que se parece mucho a mí, pero no sé quién es. No, ya la IA ya agarró como personaje ahí de caricaturas. Entonces, alguien, ¿qué ves del niño? ¿Ah? Felicidad, pero ¿el niño cómo está? Sucio, ¿por qué? Estaba limpiando, ven un cuarto ordenado y de repente el papá dijo, bueno, está bien. Hiciste lo que tenías que hacer, toma tu helado. ¿Cuántas veces tú premiaste a alguien porque hizo algo que tenía que hacer? Bueno, ahí empieza el corazón pecaminoso. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando la flaca estaba un poquito más grande, ahorita no tanto, o Eric de pequeño, más chica, como papá despiertas en el corazón cuando de repente tú ves que tus hijos están haciendo algo que se los dijiste anteriormente, o a lo mejor que ni siquiera se los dijiste, pero te están obedeciendo. Entonces, ¿qué locura es esto? Y se despierta en tu corazón algo de decir, ¿saben qué? Vamos por un heladito, ¿no? ¿Pero por qué, papá? Porque los amo. Y la verdad, gracias por su obediencia. Gracias por hacer lo que les pido, aun cuando ni siquiera se los pido. Y yo sé que muchos de ustedes dirían algo así como que, pastor, pero eso no es maleducarlos. ¿Por qué vamos a beneficiar o vamos a premiar su obediencia si es lo que tienen que hacer? Bueno, y aquí es donde nuestro corazón sin asqueroso y pecador sin se asoma, porque mi querido fariseo presente en esta mañana pregunta, ¿Dios te bendice cuando lo obedeces? O pregúntalo de esta manera, ¿recibimos bendiciones por nuestra obediencia? ¿Respuesta? De hecho, vamos a responder de manera clara esta pregunta estudiando los siguientes versículos del capítulo 4 de Josué, en donde precisamente ahí vamos a ver una muestra muy clara de la gracia y el amor de Dios en relación a nuestra obediencia. Desde el principio tú puedes ver en la escritura algo que Dios dice de manera muy clara a la humanidad. Haz lo que te digo y recibirás bendición. Desobedece lo que te digo y tendrás consecuencias. Pastor, pero no puede ser tan fácil la vida con Dios. Aunque no lo creas, sí, así es. Pero por nuestro asqueroso corazón nosotros lo complicamos todo. Por eso titulé el sermón de hoy, no temas, yo estoy contigo, un pueblo que obedece y un Dios que bendice. Y vamos a ver tres aspectos importantes de la obediencia o sobre la obediencia. Número uno, la obediencia comienza escuchando. Dos, la obediencia se demuestra actuando. Y tres, la obediencia disfruta, me gustó mucho, disfruta de la fidelidad de Dios. ¿Okay? Vamos con la primera. La obediencia comienza escuchando. Una vez más, ahora sí, papás presentes, levántame tu mano, sin demonio alguno, que Jesús te ve. Ok. No sé qué edad tengan tus hijos hoy, pero recuerda otra vez, ¿cuántas veces te pasó o cuando escuchaste esa famosísima frase que después de dar una indicación clara y precisa, y ahora al revés, no obedecida por tus hijos, escuchaste la frase de, perdón, es que no te escuché bien? Perdón, es que no entendí lo que me dijiste. Cuando tú escuchabas eso, ¿qué respondías? Estás sordo, te lo dije 700 veces. Claro, ¿cómo vas a escuchar si estás pegado a tu teléfono, a tu computadora, encerrado en tu cuarto? Bueno, ¿algún testimonio? Y repito, piensa
como te estoy diciendo que pienses como papá, pero como hijo, ¿cuántas veces lo hiciste? Ahora, ¿sabes? Como siempre, estas respuestas que escuchamos de los hijos o que alguna vez nosotros dijimos como hijos, creo que son las que hoy dices, si tal vez no de labios para afuera con tu vida, precisamente para no obedecer lo que Dios te dice. Ponte a pensar en esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste una consecuencia en tu vida porque aún sabiendo lo que Dios te decía, dijiste, Popocatépetl, yo voy a hacer lo que yo quiera? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una consecuencia porque aún sabiendo lo que Dios te pedía, no obedeciste? ¿Sabes? Si tú nos visitas por primera vez, normalmente aquí hay puro canonizado. El que se expone en pecado soy yo, ¿ok? Porque soy sencillito y pecadorcísimo, ¿ok? Déjame abrirte mi corazón con este ejemplo de nuestro corazón pecaminoso, porque a mí me pasa muy a menudo, ¿sabes con quién? ¿Con quién crees? Mi señora amada, preciosa, maravillosa esposa, que por cierto, pausa, paréntesis, feliz de las madres. A todas las mamás presentes, felicidades, Dios me las bendiga, que Dios siga dándoles fuerza para aguantar a los hijos, pues instruir en su camino. Pero me pasa mucho con mi esposa. Como sabes, en toda situación de matrimonio hay escenas particulares, discusiones, momentos complejos en donde yo sé que Dios me dice en 1 Pedro 3 algo sumamente claro. Hijo, Marcial, recuerda, sé comprensivo, trátala como un vaso frágil. Pero cuando Zoe se quiere poner en plan gadareno y mi corazón empieza a luchar conmigo mismo, tú sabes, estamos en una iglesia seria, yo no te puedo decir escucho a Dios, porque eso no sucede de manera, audible, pero te puedo decir claramente que el Espíritu Santo pone esa convicción de recuerda, Marcial, recuerda. Tú sabes qué va a pasar si me obedeces y tú sabes qué va a pasar si no me obedeces. Tú sabes qué va a pasar si te desgobiernas. Tú sabes qué va a pasar si simplemente haces lo que te digo. Y está el texto y está la palabra y está ahí. Y lamentablemente, ¿cuál crees que generalmente es la respuesta? Sale otro gadareno. Y hay una explosión. Pastor, pero si usted es el pastor y Zoe es Zoe. Sí, mi hermano, pero si tú no has acabado de entender que mi esposa y yo, al igual que tú, somos dos asquerosos y chafas pecadores, que otra vez, si tú piensas que vivir conforme a lo que tú crees y consideras es mejor que obedecer a Dios, tu pecado te va a porrear en la cara que estás equivocado. Escucha esto. Muchos de los conflictos o dificultades que vivimos en el día a día vienen como resultado de que aún sabiendo lo que Dios nos dice, no lo obedecemos, sino que hacemos lo que nosotros queremos. Ahora, me gustó mucho que Dios puso este primer punto en el versículo 10, porque lo que vemos aquí es totalmente lo contrario a lo que te estoy diciendo. Vemos a un pueblo que simplemente al escuchar lo que Dios le dijo, obedeció fielmente. La semana pasada, y no quiero contradecir esto, yo dije que lo que el pueblo vio definitivamente fue por la fidelidad de Dios, por la misericordia de Dios, porque Dios quiso bendecir al pueblo de esta manera. Pero no quisiera dejar pasar que en esta relación de Dios y nosotros somos totalmente responsables si obedecemos o no obedecemos lo que Dios dice. Escuchar a Dios y obedecerle es lo que vas a ver a lo largo de todo este texto y a lo largo de toda la escritura. El versículo 10 de Juan 4 dice: porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, de acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó.
Este texto nos muestra el patrón que vemos a lo largo de la Escritura desde el Edén. En esta dinámica de la relación de Dios con su creación, de Dios con nosotros, la humanidad, con su pueblo, hay un elemento bien sencillo, como había dicho al inicio, que no podemos dejar pasar. Dios dice: si me obedecen, vivirán. Si me desobedecen, tendrán consecuencias. Amén. ¿Y por qué no lo hacemos? Escucha esto. Para poder vivir como Dios quiere, lo que tú y yo necesitamos es escuchar lo que nos pide y obedecer lo que Él dice. Así de sencillo. El tema es que tú tienes que preguntarte si estás escuchando lo que Dios dice, si estás atento a su voz. Mira, en este capítulo 4, Dios me permitió hacer un recuento de escuchar a Dios y obedecerle. Y te puse un listado, no puse todos los versículos que pude ahí ubicar, un listado de todo lo que tú puedes separar en esta dinámica donde y Dios le dijo y Josué obedeció. Te puse un listado ahí que lo puedo leer muy rápido. El Señor le dijo a Josué, luego dijo: escojan 2 hombres del pueblo, ordénales, tomen piedras. Josué llamó a los 12 hombres. Josué les dijo: pasen delante del arca del Señor, alce cada uno una piedra, esto una señal. Así lo hicieron los israelitas, como el Señor dijo a Josué. Las llevaron consigo, allí las depositaron. Josué colocó 12 piedras, y así te puedo ir dando ejemplos hasta el versículo 18, en donde tú puedes ver esta dinámica. Dios habla, el pueblo obedece. Todo el capítulo está gobernado por la voz de Dios. Todo el capítulo está gobernado por la voz de Dios. Y puedes ver esto así: Dios habla, Josué escucha, Josué dirige, el pueblo actúa. Y repito, solo estábamos hablando de Josué 4. Si tú ves esto en la Escritura, esto es lo que Dios demanda de nosotros. Y también puedes ver en la Escritura cuando no sucede. De hecho, es bien interesante. Vas a ver el patrón de Josué Dios habla, el pueblo escucha y obedece hasta el capítulo 6. A partir del capítulo 7 viene la primera vez que el pueblo dijo: nah, yo creo que tengo otros datos. Nadie improvisó, nadie decidió hacer lo que siente, nadie se adelantaba a Dios, simplemente escuchaban y obedecían. Y aquí otra vez, que es chistoso, lamentable, pero ¿sabes? Esa es la razón de nuestros problemas. Esa es la razón de las consecuencias que estamos viviendo hoy en día. Bueno, te puse aquí 2 al menos. O no estamos escuchando lo que Dios dice y hacemos lo que queremos. Es decir, hoy tú estás más atento cual Elsa de, ¿cómo se llama esta caricatura? Frozen, de siguiendo la voz de tu corazón. O estás más atento a las voces en tu entorno que no conoce a Dios. Estás más atento a la voz de una sociedad que está, ahora sí que interesada en mostrar un estilo de vida totalmente diferente a lo que Dios dice. Compañeros de trabajo, no sé, compañeros de escuela. O sea, tu oído y tu corazón está más atento a escuchar lo que otras personas dicen y no lo que Dios dice, y por eso no quieres hacerlo, que por eso estás viviendo lo que estás viviendo. O la segunda razón es porque, y es aquí tal vez un poquito peor, ¿sí estás escuchando a Dios? ¿Sí sabes lo que te dice? ¿Sí conoces su voz? Y de manera intencional dices: me vale. No hay que buscarle mucho el por qué hoy estás experimentando ciertas consecuencias o varias consecuencias en tu vida. En los últimos meses Dios me ha permitido ver esto en diferentes tiempos de consejería con diferentes personas. La gente vive conforme a la voz que escucha. Y sabes, cuando hablas con alguien que de manera frontal te está diciendo: yo no conozco a Dios, entiendes o debes entender por qué las personas, cuando te están compartiendo la manera en que están viviendo,
¿Entiendes por qué las personas están guiando o por sus emociones, o por su cosmovisión de vida, o por su religiosismo, o por su entorno cultural o familiar? Agárrate, ahí te va. Otro ejemplo de nuestro corazón pecaminoso. Siempre hemos dicho, y si tú nos visitas de fuera, o sea, si no eres yucateco, no sé si ya puedes dar testimonio de esto, pero siempre hemos dicho que el yucateco, por contexto cultural, es súper sentido. ¿Y el amén? Ahí está, ya se sintieron todos. Entonces, si surge un problema, por ejemplo, hoy que es Día de las Madres, de repente se junta la familia a celebrar y no sé, para las mamás que tienen muchos hijos, llega el hijo así como que tiene más problemas con la mamá y no la felicita. Una mamá yucateca que se respeta, ¿qué va a hacer? Oye, mamá, ay, vino Pepito, ¿no le va a servir? Pues si no se acordó que tiene madre hoy. Sí, no, un testimonio, sí. O no sé, tú eres la nuera. Llega la nuera y no felicita a la suegra por el Día de las Madres. No. A ver si le dices a esa, que también soy mamá. Oye, pero espérame, tú dices, bueno, o sea, si alguien no conoce a Jesús, o sea, tú esperas que una persona promedio en Yucatán pueda reaccionar de esa manera, haciendo panchos, indignado, sintiéndose. Pero, ¿cómo esperarías que un yucateco que sí conoce a Jesús actúe? Pues no igual, pastor. No. Diría aquel filósofo, ahí está el detalle. Ahí está el detalle, que a veces las personas que en teoría sí conocen, sí escuchan, sí saben lo que Dios dice, no viven obedeciéndolo. Y se siguen dejando llevar por sus emociones o por su propio corazón. La obediencia comienza escuchando. Tú tienes que evaluar con base a qué voz estás actuando hoy. Por eso el evangelio es maravilloso, porque si tú te sentiste identificado con la ilustración y no conoces a Jesús, te tengo excelentes noticias. Puedes dejar de ser un yucateco sentido, chafa y todo lo que ya dije, que se indigna. Puedes dejar de serlo. Ahora, si tú dices que conoces a Jesús y te sigues comportando así, tú tienes que evaluar qué voz estás escuchando y con base a qué voz estás tomando decisiones. Porque aquí está el tema. ¿De qué sirve que tú digas que conoces a Jesús 10, 15, 20 años sin lo más simple de la vida, que es escuchar y obedecerle? No lo reflejas. ¿Por qué has dejado de escuchar intencionalmente lo que Dios te dice? Y hoy estás escuchando únicamente la voz de tu corazón, la voz de tus emociones, la voz de tu religiosismo. ¿Por qué? Analiza eso. Escucha esto. Muchas veces en nuestra vida queremos ser bendecidos sin escuchar y obedecer cómo Dios quiere dirigirnos. Y eso es un clásico. Muchos de los que estamos aquí hemos escuchado la voz de Dios y la conocemos y queremos ser bendecidos por Dios, pero no vivir conforme a lo que Él nos pide. Escuchar a Dios significa, escuchar y obedecer significa rendición, corrección, humildad, cambio. Pero, ¿qué voces están dirigiendo tu vida? ¿Con base a qué estás tomando decisiones? ¿Conforme a tu ansiedad? Que hoy es así como que el número uno de, es que estaba ansioso e hice esto y dije esto. ¿Conforme a tu temor?
conforme a tu enojo, a tu culpa, al orgullo, la envidia, tu intolerancia. O sea, ¿qué voz escuchas tan claro, tan simple y obedeces a eso? Escucha esta advertencia. Un corazón que deja de escuchar a Dios terminará escuchándose a sí mismo o a otras voces que lo desviarán de lo que Dios dice. Y concuerdo aquí con muchísimos pastores que últimamente he estado escuchando lo mismo. Nuestra caída espiritual no se da de un día para otro. Tú no dejas de vivir en contra de lo que Dios dice de un día para otro. Tú dejas que estas voces vayan entrando, vas escuchando, vas negando lo que Dios dice, vas como diciendo, no, sí, no pasa nada. Tu caída no se da de la noche a la mañana, empieza en el momento que dejas escuchar a Dios. Y dejo este primer para llevar. ¿La palabra de Dios realmente dirige tus decisiones? ¿Tú estás atento a escucharlo de tal manera que las decisiones que está tomando y tu vida muestra que lo estás escuchando y lo estás obedeciendo? ¿O que áreas de tu vida muestran que escuchas más tus emociones que a Dios? Solo por ponerte emociones que al día de hoy sería como que el número 1 de lo que me ha permitido ver en las personas. Es que pastores no entiende. Es que cuando yo siento, espérame mi hermano, mi hermana, créeme, no estoy negando que no lo sientas, pero el hecho que lo sientas no es suficiente para que lo hagas. Porque te imaginas que viviéramos haciendo todo lo que sentimos. Recuerda, la obediencia comienza escuchando. ¿Y escuchando a quién? A Dios. Vamos con el segundo aspecto de la obediencia. La obediencia se demuestra actuando. Regresemos otra vez al ejemplo de los niños, de los hijos. ¿Cómo sabemos que en un sentido nuestros hijos escucharon correctamente la indicación? ¿Por qué? Hicieron lo que les dijimos. Se levantaron donde estaban, tiraron la basura, limpiaron su cuarto, estudiaron para el examen. O sea, escucharon y obedecieron, y la obediencia se vio en acción, en algo que hicieron. Ve conmigo versículos 11 y 13 de Josué 4. Y mira de manera muy clara lo que dice aquí. Cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo. ¿Sigues leyendo conmigo? Dice después, los hijos tal como Moisés les había dicho, como 40,000 equipados para la guerra, pasaron delante del Señor hacia los llanos de Jericó, listos para la batalla. Es interesante, en los versículos 11 y 13 lo que tú vas a ver es al autor narrando lo que está pasando. Es decir, primero pasó esto, pero mientras pasaba esto te explico que sucede esto. Y lo interesante es la descripción específica del cruce del Jordán. Y está padre porque lo primero que vas a ver ahí es la mención de 3 tribus. ¿Estás conmigo en la palabra? ¿Qué tribus fueron? Rubén, Gad y Manasés. Ahora, qué interesante, porque acá dice que estos pasaron en orden de batalla delante del pueblo, tal como ¿qué? Como Moisés lo había dicho. Ahora, ¿qué es lo que había dicho Moisés? Bueno, te puse las citas nada más para que lo puedas anotar. Esto se registra en Números 32, 20 y 22 y Deuteronomio 3, 18, 20. Y solamente quiero leerte Deuteronomio para que tengas el contexto. Yo les mandé en aquel tiempo, el Señor su Dios les ha dado esta tierra para que la posean. Todos sus valientes cruzarán armados delante de sus hermanos israelitas hasta que el Señor dé descanso a sus hermanos. Entonces volverán cada uno a la posesión que les he dado. ¿Quién les dijo esto? O sea, Dios a través de Moisés, pero me refiero tiempo atrás. Pero
los vatos sabían lo que Dios decía, y aun cuando era otra generación, ellos tenían que obedecer haciendo lo que habían escuchado. Prácticamente estos brothers ya tenían su tierra lista. Ya habían comprado su terrenito ahí en Ciudad Maderas. Esto ya tenían ahí Ciudad Maderas, Jordán, ¿no? La promesa del terreno, ¿no? Tenían ya su patrimonio listo, pero ellos habían sido elegidos para que vayan al frente del pueblo, literalmente, a que le entraran a los catorrazos, y ya que ganaran todo, regresaran ahí cerca del Jordán a vivir. Y esto está súper loco, porque no solamente comunican lo que ellos tenían que hacer, sino lo que comunica es lo que estamos aprendiendo hoy: la importancia de obedecer y el motivo de la obediencia. Porque, a ver, piensa como estas 3 tribus. Tú ya tienes tu promesa dada, ya tienes tu terrenito. Viste el milagro del Jordán y pasaste el Jordán, ya estás allá. ¿Cuál sería la tentación de tu corazón? No me digas, no, pastor, no, piensa bien, recuerda quién eres. Pues, si tienen tele. Yo estoy aquí en la casa, mira, ya crucé, gloria a Dios por su maravilla, gloria a Dios por su milagro. Ya estoy aquí en mi terreno. Oye, pero ¿te acuerdas? No, ¿qué me voy a acordar? Ahí me avisan cómo les va. Tal vez eso haríamos tú y yo, pero ellos no hicieron esto. ¿Por qué? Escucha esto. Nuestra obediencia comunica que conocemos y respetamos a quien nos da la indicación. Pensé en decir esto, pero dije, creo que es importante. Es muy interesante que hoy, papás presentes en esta mañana, entiendas el llamado que tenemos como padres para representar en la casa la autoridad de Dios, para reflejarlos con los hijos. El asunto de la obediencia de los hijos con los padres no es cualquier cosa. Y voy a ser enfático: todo este relajito hoy de la crianza respetuosa, vaciladas, no comunican el modelo bíblico de la obediencia. Papá, si tú estás aquí pensando que eres alguien amoroso o buena onda por no ser tan estricto o dejar que tus hijos hagan lo que quieran cuando quieran, perdóname, pero estás pecando. Porque no le estás modelando a tus hijos lo que Dios modela contigo en relación a la obediencia. Tú constantemente tienes que estar evaluando con base a qué estás educando a tus hijos. Hoy estamos plagados con muchísimas voces, modelos educativos, filosofías culturales que son totalmente contrarias a lo que Dios enseña. Y imagínate las tribus de aquel entonces, de Rubén, Gad y Manasés, hablando con Josué después de cruzar el Jordán. O sea, al día de hoy. Imagínate ese diálogo. Josué con las tribus. Oigan, pues pues ya llegamos. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Se les antoja ir ahorita? ¿Tienen ganas de como ir al frente ahorita? ¿O mejor quieren caminar atrás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes más cómodo al cruzar? No tienes ganas de ir a la batalla. Si no tienes ganas de ir, hijo, no se preocupen. No, tranquilos. Cuando les nazca ir a batallar, aunque nos rompan el hocico, ustedes vayan cuando quieran. Parece ridículo, parece chiste, pero es anécdota. Porque no sé cuántos de los papás hoy presentes están educando hacia sus hijos. Se está levantando cada vez más la estadística y sabes, ahora resulta que en la iglesia hablar de la crianza es un problema, es un conflicto que provoca discusiones dentro de la iglesia. ¿Y sabes por qué? Algo bien sencillo: se ha dejado de escuchar lo que Dios dice y se está prestando atención a otras voces, que están perjudicando a la iglesia. Pero es la iglesia misma la que está poniendo atención a esas voces y está obedeciendo. Ahora, esto tiene un porqué. Papás, si así te estás comportando con tus hijos, muy probablemente
tú así te estás comportando como hijo con tu Padre Celestial. Y esto explica entonces por qué tú vives tu relación con Dios o tu cristianismo en donde tú ajustas a Dios a tus tiempos, a tu comodidad, a tu conveniencia, a tu forma de pensar. Hoy no me nace ir el domingo, no tengo ganas. Luego predica Marcial, no, lo tarda mucho. Hoy no. Dios, hoy no siento amar a mi esposa. Hoy no. Qué flojera que las reuniones las pongan a las 8 de la noche. No las pueden poner como a las 6:30 o 7. O en Zoom. Pero tu obediencia no radica de un corazón y de una vida sometida a Dios. Tienes un libro entero llamado Jueces, en donde tú puedes ver el resultado de alguien que vive no obedeciendo lo que Dios dice, sino haciendo lo que se le pega la gana. ¿Ya leíste Jueces? ¿Cómo les fue al pueblo? Un desastre. El último chile, mole y guacamole, estudiamos Jueces 19. Si tú no te acuerdas qué dice Jueces 19, te lo dejo de tarea y te asustes, porque vas a pensar que estás leyendo o estás viendo un capítulo de la serie Sicarios o algo así. Pero simplemente ahí puedes ver el resultado de un corazón que quiere ajustar a Dios a su vida y no someter su corazón a Dios. Pregúntate, ¿qué textos tienes en tu disco duro espiritual sobre la obediencia a Dios? Porque otra vez, quiero darte el beneficio de la duda. A lo mejor si tú estás viviendo así, es porque no conoces, no has escuchado suficiente, no tienes un texto donde te dice claramente la importancia de obedecer a Dios. Échate, dale, dispara. ¿Cuál tienes en tu disco duro espiritual sobre la importancia de la obediencia a Dios? ¿Cómo? Obediencia quiero. Ándale, si no te sabes la cita, al menos acuérdate ahí de repente que alguna vez lo leíste. Isaías, obediencia quiero y no sacrificios. Isaías 1, de hecho. Hijos, obedezcan a sus padres porque esto es bueno. Y es el primer mandamiento con promesa, decía Pablo después de honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué más? Ok, entonces sí están 3. Mira, anota los que tú quieras aquí. Solo te puse la cita. Salmo 110. Mira, si tienes pierde Salmo 119 y Salmo 19, ahí tienes los que quieras. Solo en esos dos. Pero Salmo 119, 1 y 2. Cuán bienaventurados son los del camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón lo buscan. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Proverbios 7, 1 y 2. Guarda, hijo mío, mis palabras, guarda mis mandamientos y vive. Juan 14, 15. Si ustedes me aman, Jesús hablando, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, obedecerán mis mandamientos. Santiago 1:22. No sean solo oidores de la palabra, sino hacedores. La obediencia requiere que actuemos conforme a lo que conocemos de Dios. Escucha esto. La terquedad de nuestro corazón de no querer obedecer a Dios radica en que muchas veces no escuchamos lo que Dios dice y sí escuchamos lo que nosotros queremos hacer. Y entonces tratas bajo todos los medios de ajustar la voz de Dios a tu voz. Ahora, escucha esto. La lucha por obedecer a Dios y nuestra voz y nuestra propia voz va a ser siempre. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que tu lucha con hacer lo que tú quieres y hacer lo que Dios quiere va a ser siempre? Romanos 7, versículos 15 y 17. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es decir,
Y luego Gálatas 5 tiene todo un tratado de la lucha de la carne con el espíritu. Pero mi hermano y amigo, si tú no escuchas a Dios y no conoces lo que Dios dice, esa puede ser la razón por la cual no estás obedeciéndole. Escucha esto. Nuestra obediencia no depende de nuestro estado de ánimo, sino de nuestra fidelidad a aquel que nos está hablando. La obediencia bíblica no se basa en emoción, no se basa solo en conocimiento, no se basa en intención. La obediencia bíblica se ve en acción. Cuando alguien conoce verdaderamente a Jesús, cuando alguien no solamente lo reconoce con su boca, sino con su vida, él no lo comunica en lo que conoce de él, hablando teológicamente como información. Él no debe comunicarlo hablando de activismo religioso. Él no debe comunicar que conoce a Jesús siguiendo o conociendo formas y tradiciones denominacionales, mucho menos eso. La manera en que alguien comunica que conoce y vive conforme a lo que Jesús quiere es obedeciendo su palabra. La obediencia se demuestra actuando. ¿Cuántos sermones has escuchado? ¿Cuántos sermones te gusta escuchar actualmente? ¿Cuántos libros has leído? Pero tu vida no refleja que vives conforme a eso. Hubieron muchas frases del sermón, te doy otra aquí. Muchas veces tu nivel de conocimiento de Dios no se refleja para nada en tu obediencia a Dios. ¿Conoce a alguien así? No lo voltees a ver. Un brother, una hermana que no, hombre, te recita los textos, pero así en griego y en hebreo. Pero su vida no muestra a Cristo. La manera más simple en la que una persona comunica a Jesús es que quiere vivir haciendo lo que Él pide en todas las áreas, como vimos en Juan 14:15. En Josué, el pueblo escuchó, incluso desde Moisés, y actuó, porque sabía lo que Dios le había dicho y obedeció. Oye, que tienes que cruzar el Jordán, y cruzando el Jordán, vámonos a la batalla. Ok, Dios, ¿cuántos eran? 40,000. Va. Sin argumentar, sin preguntar. ¿Sabes? Por eso a veces las personas, aunque ayer escuchamos con el pastor Correa aquí en una conferencia que hubo, las personas no quieren conocer a Jesús porque tú y yo somos terribles promotores del evangelio. Queremos presentar a un Jesús por el conocimiento que tenemos, y peor aún, queremos presentar a Jesús por lo que nosotros hacemos, o sea, por cómo vivimos dizque de nuestra perfección, pero no hacemos lo más simple. Les compartimos quiénes somos nosotros en relación a Él. ¿Que quiénes somos? Terribles, chafas, pecadores que no merecemos absolutamente nada. Le reflejamos a las personas lo que Jesús está haciendo en nuestra vida. Recuerda palabras de Calvino: si ves algo bueno en mí, ¿de quién es? Es Jesús, yo no soy. Y si ves algo en mí, aquí sigo siendo yo transformado. Y les compartimos a las personas de que si lo que están viendo en nuestras vidas es por lo que Él dice. En Hechos 4:13 pasa algo tan padrísimo. Está la iglesia naciente, Pedro y Juan predicando, y Hechos 4:13 dice, me encanta esto porque dice: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Cuántas personas que te rodean, empezando con tu propia casa, los más cercanos a ti, podrían decir estas palabras? Reconocían que ellos estaban con Jesús.
¿Cuántas personas? Por cómo vives, por cómo pueden ver esa lucha en ti, en el sentido de decir, espérame, yo no soy el bueno de la película, yo no soy el que te digo lo que tienes que hacer, sino junto contigo vamos a suplicarle a Jesús que podamos vivir conforme a lo que Él quiere. ¿Cuántas personas? Escucha esto. La obediencia no se prueba en lo que dices creer, sino en los pasos que día a día das para avanzar en lo que Dios te pide hacer. Ayer el pastor Correa decía, si alguien que conoce a Jesús no está apasionado por hablar de Jesús, donde quiera que lo ponga, tenemos que preguntarnos por qué. Tenemos que preguntarnos por qué. ¿Has dejado de escuchar su voz? ¿No quieres vivir conforme a lo que Él te pide? ¿Estás adecuando un evangelio a ti? O a lo mejor, lo más simple, no podemos hablar de un Jesús que transforma corazones si nuestro propio corazón no ha sido transformado por Jesús. ¿Escuchaste para llevar? ¿Qué área de tu vida lleva mucho tiempo escuchando, pero no actuando? ¿Qué paso de obediencia llevas meses posponiendo? Sí, Señor, sí sé lo que me dices, pero ahí voy. O sea, sí, Señor, sé que tengo que hacer esto, pero ahí voy. Sí, sé que tengo que hablar con esta persona, pero ahí voy. Sé que tengo que pedirle perdón, pero voy. Unos 3 años más y ya voy. Sé que tengo que dejar de hacer esto. Ahí voy. En vez de tal vez decir algo más simple, Señor Jesús, no puedo obedecerte con mis propias fuerzas. No puedo hacerlo, es bien difícil. No se trata únicamente de querer, sino de rendirme y reconocer que yo no puedo vivir sin ti. Y así entramos a la última y tercera característica de la obediencia. La obediencia disfruta de la fidelidad de Dios. Número 1, ya vimos, la obediencia comienza escuchando. Número 2, la obediencia se demuestra actuando. Vamos a terminar con lo más padre de la obediencia y que menos disfrutamos por nuestra necedad y terquedad. Al inicio, con lo de la ilustración ahí del niño, dijimos que nosotros, aún siendo chafas pecadores, premiamos la obediencia. Es más, somos tan chafas que a veces hasta premiamos la desobediencia. Pero imagínate, si eso pasa con nosotros, ¿cuánto más nuestro Dios misericordioso, glorioso, amoroso, pero sobre todo fiel a sus promesas, no bendecirá a sus hijos cuando obedecemos? Vamos a terminar de leer el texto, versículos 14 al 18. ¿Lo tenemos ahí? ¿Lees conmigo? Aquel día engrandeció Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron, tal como había temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces el Señor habló a Josué: ordena a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Josué dio órdenes a los sacerdotes y les dijo: suban del Jordán. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes. Familia, ¿Dios bendice nuestra obediencia? Lo que tú vas a leer en estos últimos versículos es simplemente Dios siendo fiel a sus promesas. Lo primero que lees en el versículo 14 es lo que Dios le había prometido a Josué desde el capítulo 1 para nosotros, versículo 5. ¿Te acuerdas? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré.
Josué estaba recibiendo esa bendición por lo que Dios le había prometido y haciendo lo que Dios le había dicho. ¿Y qué pasó después? Vemos a Dios bendiciendo al pueblo. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron del Jordán y sus piecitos dejaron el lugar y estuvieron en tierra seca, ¿qué pasó? Estos textos son los que a veces pasamos por alto o queremos leer rápido, pero encierran tantas cosas. Número uno, Dios cumple sus promesas. El Dios que promete es el Dios que bendice. Dios públicamente confirmando que Él es fiel. El río volvió a su lugar, todo el pueblo pasó. Y al final el texto dice, y Dios cumplió exactamente lo que prometió. El caos, hermanos, en nuestra vida, el caos del mundo en el que vivimos es por la necedad y terquedad de nuestro corazón de creer y pensar que nuestras ideas son mejores que las de Dios. En inglés hay una frase que no sé si dice mucho, pero aquí los medio gringos me pueden apoyar. La necedad por creer que my way is the best way. O sea, en español significa así como que mi manera es la mejor manera. Lo que yo pienso es lo que debe ser. Ese es el caos de nuestra vida. ¿Cómo tus ideas van a ser mejor que Dios? ¿Cómo lo que tú quieres hacer va a ser mejor que lo que Dios te pide? Perdóname la expresión, pero somos muy tontos. Tal vez debo subirlo un poquito más. No tontos, sino retontos. No quiero alocarme. Mide esto, o sea, analiza esto. Pensamos que la manera en la que llevamos nuestros matrimonios tendrá mejor resultados que haciendo lo que Dios nos pide en nuestros matrimonios. Analízate. Piensa cómo te ha ido en tus problemas matrimoniales tratando de resolverlos como tú quieres. A lo mejor ya no hay ni matrimonio por hacer eso. La manera en cómo quieres llevar tus finanzas, no confiando y creyendo lo que Dios te dice. No, pastor, pero ¿cómo voy a ofrendar? ¿Cómo? No, pero si este mes estuvo casi más apretado que la truza que no me queda. La manera en cómo trabajamos. No, Dios, espérate, tú no me digas. Yo sé, Dios, yo sé cómo dar mejores resultados. Yo sé cómo las personas se van a ganar mi confianza. Yo sé. ¿Y sabes qué es lo más ridículo y necio? Que a pesar de que estamos experimentando las consecuencias de nuestra necedad, ya estamos sufriendo por hacer lo que nosotros queremos y no obedeciendo lo que Dios dice, en vez de arrepentirnos y buscar lo que Él quiere, seguimos de necios desobedeciéndose. Escucha eso. Somos tan necios que nos aferramos a vivir como nosotros queremos, aún sufriendo las consecuencias de ello, en vez de arrepentirnos y disfrutar las bendiciones que Dios promete por obedecerle. Y perdóname porque somos una iglesia bíblica y quiero preguntarte, échate otro clavado a tu disco duro espiritual y ahora dime qué palabra tienes en tu disco duro espiritual, en tu corazón, en donde tú sabes que Dios promete cuando tú lo obedeces. Perdón, que Dios te bendice cuando tú lo obedeces. Dime, ¿qué textos tienes en tu disco espiritual que Dios promete bendecirte cuando lo obedeces? Así va, cuando Dios promete bendecirte si tú lo obedeces. Ok, muy bien. Clama a mí, yo te responderé. Ok. ¿Qué dice? Ok, hablando específicamente de la ofrenda. Traen todos los diezmos a las folí. Y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Me encanta Deuteronomio 28, que es como que el texto que enmarca lo que te he dicho durante todo el sermón. En Deuteronomio 28, ahí está la regla de: haz esto, obedece y recibirás bendición. Desobedece
y recibirás maldición. Pero Deuteronomio 28, 1 y 2 me encanta, que dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Hermanos, esta bendición se ha acabado hoy. Y luego tienes ahí Salmo 1 y 3, ¿no? O sea, que aquel que se deleita en la ley del Señor será como el árbol plantado, plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, siempre da fruto. Todo lo que hace prosperará. Isaías 1:19: si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Jesús hablando en Lucas 11:28: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, serán bienaventurados. Una y otra vez este principio lo vemos en la Biblia. Y ojo, escucha esto: lo loco de esto es que la bendición no radica en tu obediencia como una condición. Pon mucha atención a esto, por favor. La bendición no radica en tu obediencia como una condición, sino en su fidelidad hacia sus promesas. Te lo puse en esta frase a ver si se entiende mejor. La obediencia no produce la fidelidad de Dios, revela la fidelidad de Dios. ¿Se entiende? ¿Qué te quiero decir con esto? Dios no depende de nuestra obediencia para ser fiel, pero es fiel en bendecir nuestra obediencia. ¿Te repito eso? Además creo que está ahí, ¿no? ¿La tengo ahí, Marian? Ahí está. Dios no depende de nuestra obediencia para ser fiel, pero Dios es fiel en bendecir nuestra obediencia. Familia, si obedecer lo que Dios dice trae bendición a nuestra vida, por favor, hazte conmigo esta pregunta: ¿cuál sería? ¿Por qué no obedecen? Si es tan claro, si Dios sigue siendo fiel a su palabra, fiel a sus promesas, ¿por qué rayos no obedecemos? ¿Y sabes? Muy en el fondo, tú conoces la respuesta. Porque no deseamos a Dios. Solo nos interesa lo que Él puede darnos. Y somos tan egoístas que nos conformamos con lo mínimo. ¿Ya me diste esto? Gracias. No nos interesa tener esta relación con Dios. Escucha esto: nuestro corazón egoísta comunica que no nos interesa vivir para el Dios de las bendiciones, sino lo único que nos importa son las bendiciones que vienen de parte de Dios. Por eso no lo obedeces. Por eso cuando Dios ya te cumplió tu milagrito, cuando ya te dio lo que querías, porque tú no quieres una relación con Él, quieres disfrutar de sus promesas sin tener una relación con el Dios de las promesas. Queremos el camino de bendición sin el camino de la obediencia. Piensa esto en tu vida diaria: quieres restauración pero no quieres humillarte, quieres paz pero no quieres dejar de ser ansioso, quieres dirección pero no esperar en Dios, quieres cambios pero sin obedecer como Cristo te pide. Y mi hermano, entendiendo esto, mi anhelo en esta mañana es que en el nombre de Jesús y por el poder de su Santo Espíritu entiendas por qué necesitamos el Evangelio. ¿Por qué necesitamos a Jesús? Él vino a dar su vida de obediencia por todos aquellos que no queremos obedecer. Esto es el Evangelio. A pesar de que somos convenencieros, egoístas, tercos, necios, de no querer obedecer a Dios, que promete bendición al obedecerle, a pesar de esto, Jesús vino a nosotros. Porque ¿quién diría, pastor, pero quién es el loco? ¿Quién es el loco que no quiere vivir para Dios? ¿Quién es el loco que no quiere vivir disfrutando de las bendiciones de Dios? ¿Quién es el loco que no quiere vivir obedeciendo a Dios? ¿Le mandas tu mano conmigo?
Romanos 5:8 dijo esto. Pablo diciendo esto. Dios demuestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, no deseando obedecerlo, siendo convenencieros. Bueno, eso no lo dice el texto, pero ahí enmarca en pecadores todo eso. ¿Qué hizo Jesús? Murió por nosotros. Gracias a su obediencia perfecta, hoy nosotros podemos confiar que Dios seguirá siendo fiel. Esta noticia, esto que estamos hablando, el pueblo lo vivió de manera parcial. ¿Sabes a través de quién? De Josué. Aquel que intervino por el pueblo, aquel que obedecía fielmente a Dios y decía lo que el pueblo tenía que hacer y guiaba al pueblo. Pero ¿sabes? Por eso ya ahora entiendes por qué Jesús es un mejor Josué. Que dicho sea paso, el nombre viene de la misma raíz. Jesús no solamente escuchó a Dios, sino obedeció perfectamente lo que Dios dijo. Pero además dio su vida obediente por los desobedientes, para que a pesar de tu terquedad, de mi terquedad, podamos disfrutar las promesas de Dios para nosotros, porque Él obedeció fielmente. Escucha esto. La obediencia perfecta de Jesús nos permite disfrutar de la fidelidad de nuestro Dios a pesar de nuestra desobediencia. Y yo no quisiera terminar este sermón sin preguntarte esto. ¿Quieres a partir de hoy poder empezar a obedecer a Dios? ¿Quieres dejar de vivir autoengañándote de que tú decides mejor que Dios? ¿Quieres hoy poder disfrutar de las bendiciones que trae el vivir obedeciendo a Dios? Es más simple de lo que crees. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ríndete a Cristo. Rinde tu vida hoy a Jesús. Reconoce tu incapacidad. Reconoce tu terquedad. Reconoce tu necedad y simplemente dile: Señor Jesús, cambia mi corazón para poder obedecer a Dios. Ya no quiero solo escucharte un domingo más, otra vez. No quiero repetir textos por repetir textos. Quiero escuchar fuertemente, claramente tu voz en mi corazón para vivir para ti. Estoy cansado de la mugre que he hecho con mi vida por desobedecerte. Estoy cansado de las consecuencias que estoy viviendo por creer que soy más sabio que tú. Estoy cansado por haberme alejado y darle entrada a otras voces. ¿Cuántos líderes del ministerio tengo aquí en esta mañana? Alza tu mano, por favor. Ok. ¿Tendré algún anciano también aquí conmigo hoy, además de Pablo? ¿O tengo a Eddie aquí? Porque quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Y vamos a celebrar. Vamos a